Listo, Juan. Nuevamente Es- por estos lares. Listo. Que Bien. vamos a poner al. Nos están preguntando del foro. Sí, el foro, la idea es que sea por ahora, por medio del chat, la parte de ustedes como espectadores. Nosotros vamos a estar aquí leyendo sus mensajes y pues, digamos, para hacer el diálogo. Por ahora no podemos como integrarnos todos en un video. Pero bueno, eso pronto lo vamos a solucionar, ¿cierto? Por ahora nos toca así. Jason, ¿te parece si leo algunos mensajes? No, no, claro, Juan, dale, dale. ¿Se me escucha? Listo. Sí, sí, dale, Juan. Se fue el Sí. sonido. No, aquí estamos. Confirmen si se escucha, por favor. Aquí yo estoy. Juan habla. Sí, aquí. Listo, ¿Me ahí. escuchas? Sí, yo te escucho. Se fue el sonido, subile. Sí, ya le subí a Juan. No, que no cunda el pánico. Le había bajado para que no molestara en la película. Ah, bueno, entonces repito lo que estaba diciendo. No sé si me lo escucharon. No, Entonces, repítelo, Juan. eh, sí, para los que nos están escribiendo, preguntándonos por el foro, pues por ahora no podemos hacer un video grupal. Vamos a leer sus impresiones, sus ideas, sus lecturas por aquí, por el chat. Por eso los invitamos a que nos escriban. Y pues mientras más adelante solucionamos esa parte de integrarnos, digamos, como en una videollamada, ¿cierto? Eh, lo primero, les vamos a proponer una lectura de parte, digamos, del Cineclub. Por un lado, Jason nos va a hablar un poco ahorita en una propuesta de video de un pequeño, digamos, clip, ¿sí? Que realizó de lectura, digamos, de la película, ¿sí? A partir de un recurso técnico y también de montaje de la película, ¿sí? Luego les hablaré de mi parte de un... Jason. Sí, aquí estoy. ¿Te escucho? Bueno, luego les hablaré de mi parte, de una lectura que también me parece interesante. Y a partir de eso les proponemos que dialoguemos, ¿sí? Para darle digamos, como un rumbo, ¿cierto? A la conversación. Coincido, o para empezar ligeramente, con Lisbeth, que nos escribe diciéndonos, bueno, en, en una primera impresión, eh, a ver qué se me hizo. Esta película es hermosa, se me conmovió profundamente, Tú, dice Lisbeth. sí, tu caneta, perdón, había leído mal. Nos dice Esmeralda que la película nos habla del lenguaje y el encuentro con el otro, ¿de acuerdo? Sí, de eso precisamente vamos a hablar en la propuesta que les estamos comentando de interpretación. Entonces, para no redondear mucho e ir al punto, vamos a mostrarles, a enseñarles esta propuesta de interpretación y seguido pues entonces empezamos este diálogo con ustedes. Jason, ¿te parece si proyectas? Sí. Ah, ok, vale. Pues yo simple, bueno, antes de... ¿Me escucha? Vale. O bueno, Sí, sí, o sea, yo antes de mostrarlo, pues quería primero saber que si la habían disfrutado, tanto como lo hicimos nosotros, ujú. porque a mí particularmente me encanta esta película. O sea, me gusta mucho cómo se ha construido una película alrededor de un tema como lo es el lenguaje, que suele ser un tema relegado a una especie de seriedad académica en un género cinematográfico que no suele ser tomado con seriedad, como lo es la ciencia ficción. Y en esta, y en esta película en particular el tema del lenguaje es fundamental y pues no hace falta decir por qué.
yo creo que todos lo vimos, es algo evidente. Y listo, Juan, o sea, ya con lo que acabas de decir, pues, Ujú. y si me ayudas ahí a decir algo más mientras busco el archivo. Ujú. Ya lo pongo. Listo, listo, perfecto. Sí, de acuerdo. Esta película coincidimos todos que está llena de significados, ¿cierto? Uno después de verla, pues se encuentra que hay muchas conexiones y muchos lugares de interpretación, muchos signos, ¿cierto? Por eso nos parece que al ser una película tan rica en interpretación, es bueno como encauzar ese diálogo, ¿cierto? Darle una propuesta de rumbo para no dispersarnos y, digamos, llegar a lecturas más concretas, ¿sí? Entonces, en ese sentido es que les hemos hecho esta propuesta que ya le vamos a enseñar de lectura. Por mi parte, diré así como una primera impresión, que la película me parece que representa, digamos, de una manera simbólica, ¿sí? En un estado, digamos, de interpretación de la metáfora, la idea de mostrarnos el poder, el inmenso poder, como nos habla en la película, de esa herramienta o esa arma, ¿sí? Que Luisa, digamos, les pone en estos entes o estos seres. Esa arma reside en nosotros. De eso les voy a hablar ahora más adelante. Me parece que en ese punto hay un tema profundo y que, digamos, une la película en relación a sus demás significados, ¿cierto? Sí, así es, Juan. Tatiana nos escribe, Ajá, ajá. eso, Lo que me por encanta de favor. la ciencia ficción es que es una completa reflexión de nuestra realidad actual y cómo miramos el futuro de la humanidad. Me gusta Ujú. esa visión, Sí, sí, claro, creo que es el porque espacio eh, por excelencia para eso. si o la ciencia ficción se permite, digamos, explorar esos temas. Ujú. Paola Abar dice, me gustó mucho el argumento del lenguaje como elemento interpretativo de la realidad. De acuerdo. De acuerdo, también. Sí, es una metáfora. Eh, Tucaneta nos dice que es una muy buena cinta, es todo un entramado de significados acerca del lenguaje y Miremos a Husle y a eh, Oswell como autores. Un el- poco. del lenguaje, el espacio y el tiempo, ¿sí? De cómo se entrama estos fenómenos. Ujú. Eh, Estos fenómenos aparentemente físicos. sí me equivoqué. Juan, ¿te parece si le doy play a lo que acabas Sí, de decir? sí, entonces, sí. Entonces Listo. ahorita les Entonces, vamos a enseñar le vamos esta a propuesta. una propuesta, exactamente. Listo, Juan. ¿Estás ahí? Volvimos. Sí, acá está. Vale, bueno, pues antes de decir algo, ¿qué les pareció? Bueno, deberíamos leer lo que nos escribieron durante la transmisión. Sí, Jason, dale, dale, por favor. Decían, gracias parceros, está muy melo este espacio. Me gustó mucho, segunda vez que la veo, Pablo Bar. Lisbeth decía, ¿qué nota de este espacio? Estoy gratamente sorprendida. Tucaneta decía, qué brutal esta escena. Palovar decía, arma igual a regalo, dos palabras que se pueden interpretar como opuestos, pero desde el punto de vista de la entidad. Son sinónimos. Todo depende de cómo lo veas. Tatiana, uff, yo también, uff, re uff. Paula C. Uribe Polo dice, uff, muy juicioso el análisis. Diana dice, de pronto más que un recurso cinematográfico, esta está en relación con la concepción de tiempo que la película introduce, y esto también se relaciona con la noción de lenguaje, entendido este como una forma de determinar lo que pensamos y la forma como aprehendemos el mundo. En el momento que Louis se familiariza con ese lenguaje ajeno, su concepción de tiempo empieza a alterarse. Totalmente de acuerdo. Diana dice, ¿ahora será la ciencia o el lenguaje la piedra angular de la cultura? En signo de pregunta. Bueno, ahorita lo discutimos, si quieres. Lisbeth Mejía dice,
Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Cierro comillas. Acabo de recordar esta frase de Ludwig Wittgenstein. Tatiana dice, super mega cool. Está super hello. Adriana Lucumi Pardo dice, buenísima la peli, muchas gracias por el espacio y buenísimo ese análisis. Muchas gracias, Adriana. Y listo, Juan. Bueno, a mí me parece, digamos, para hacer un diálogo con lo que acabas de proponernos de Eh, interpretación, exacto, Jason, Juan, exacto. eh, por ejemplo, que el análisis que nos propones desde el punto de vista cinematográfico, o digamos, del recurso de los que hace o toma a mano mejor un realizador y las diferentes personas implicadas en el acto del arte del cine, me parece muy interesante porque nos habla de esa metáfora de la imagen, ¿sí? Y que por medio de ella nos dice o nos complementa ese estado de significados. Por supuesto, la idea es que a nuestros espectadores y, y sobre todo a nosotros, darnos la posibilidad de mostrar que una película o cualquier otro producto artístico es susceptible de muchas interpretaciones y que podemos analizar desde diferentes puntos de vista. En este caso, De muchas desde el lecturas. recurso, Exacto. sí, en este caso desde el recurso que nos brinda precisamente, pues, como lo dices, el Mashcode, para hablar de esto, ¿no? Joana, Joana Mejía dice, amé la peli y me encanta este espacio, pues ver las opiniones de todos abren aún más las ideas que tuve de ella la primera vez que la vi. Me gustó mucho el análisis, muchas gracias. Y vale, pues yo creo, Juan, de que de eso también se trata, ¿no? De que juntos, pues veamos pelis, las redescubramos y que eso es un espacio precisamente para compartir eso, compartir nuestras apreciaciones, nuestras emociones y redescubrir el cine, porque pues son películas que ya muchos habrán visto, otros no habrán visto, están descubriendo. Ujú. Entonces es un También es bueno, o creo que es pertinente en este momento, discúlpame que te interrumpa, Jason, decir que el análisis que nos acabas de proponer lo vamos a subir al canal de YouTube para las personas que quieran analizarlo como con más detalle. sí, Queda allí pues consignado y bueno, porque de repente pues allí dices mucha información que podría ser, digamos, como más detallada al escucharla o en el análisis, ¿cierto? Que ahorita de pronto se puede escapar, ¿sí? Entonces, estamos como en este estado de primeras impresiones y tal vez pues el video lo quieran explorar más adelante con más juicio, entonces allí le dejamos esa información, lo estaremos subiendo aquí por la página de Facebook para que lo vean. exactamente, Juan. Y listo, Juan. Sí, entonces, ¿Qué más? Dime. no, era para complementar tu lectura, Ujú. me gustaría... Es que de hecho yo creo que sobre esta peli hay demasiado que decir, ¿no? Por eso es un poco Ujú, abrumante. Y yo entiendo a las personas que nos están acompañando eso, porque uno al principio cuando la ve hay demasiado que asimilar, uno se satura un poco, ¿no? Con todo eso, con toda esa emoción y todo lo que hay ujú. que decir. Pero dime, Sí, entonces en ese sentido me gustaría como proponer una interpretación, ¿sí? sí, Digamos ya desde la diégesis de la obra, es decir, la trama de la película que nos propone a través de los personajes y la historia Denis Villeneuve. Entonces, me parece importante que retengamos el momento de la imagen en la peli, donde ella está recordando en el momento que está pues en esta nave, ¿sí? En esta situación de interpretación con estos alienígenas, empieza a llegarle recuerdos o imágenes mejor de la quien es su hija, ¿sí? Y todos estos episodios que tú ya explicaste
desde este recurso cinematográfico, me parecen que desde el punto de vista, digamos, de interpretación de la diégesis, como vuelvo a hablar, nos propone una metáfora. Esa metáfora la veo concentrada poderosamente con el tema de la imaginación, ¿sí? Pienso que la imaginación ante todo es el vehículo por excelencia que permite viajar tanto al pasado como al futuro, ¿sí? En ese sentido no hay límites, en ese sentido se une la posibilidad de que ella pueda, digámoslo de alguna manera, regresar o ir a su futuro, ¿sí? Regresar a su pasado o ir a su futuro y modificarlo, ¿sí? Me parece que la película propone a partir de estas escenas y estas situaciones una metáfora de lo que es la imaginación, y la imaginación también como ese poder o esa herramienta que estos seres vienen a decirle a ella que tiene, ¿sí? Y que es una herramienta que no es exclusiva de ella, sino que ella como representante de la humanidad, ¿sí? Puede ejercer y mostrarle a los demás qué puede hacer. En este caso, digamos como una interpretación, podemos darnos cuenta que todos los días de nuestra vida, pues sabemos que nos vamos en algún momento a desaparecer, que el sentido de nuestra vida es limitado en ese sentido, y cómo le damos contenido a nuestra vida diaria es como nos damos cuenta que la imaginación juega un papel importante, es decir, la posibilidad de imaginarnos que podemos hacer las cosas mejor, de que podemos reparar algún daño, de que podemos vivir lo sencillo de vivir, que es aceptar que cada día es una nueva oportunidad y no perdernos en lo complicado de no aceptar que algún día vamos a desaparecer y que es inevitable. Entonces en ese sentido se nos olvida que la imaginación, los sueños, ¿cierto? Es una gran posibilidad, nuestra herramienta secreta con la que podemos construir un futuro o pasado diferente, ¿sí? Digamos que en ese orden de ideas la imaginación es nuestra nave espacial, como una nave del tiempo, ¿sí? Y Juan... Y eso... Vale, dime. No, dale, termina. ¿Y eso? Y eso me parece que se une más con el primer plano y el plano final de la película que tú expusiste en tu análisis, Jason, donde la banda sonora que vemos allí en esos dos episodios, en esos dos momentos, esas dos escenas, es del compositor alemán Max Richter, que hoy en el día por aquí compartimos. La canción es On Natural of Light, que es algo así como la luz natural del día, ¿cierto, Jason? Es que y se detalla que hace alusión a la entropía, dice el compositor en su página, en su canal de YouTube. Entonces la palabra entropía viene aquí. Él lo pone literalmente entre paréntesis en el título, ¿no? Sí, entre paréntesis, ajá. Entonces, bueno, vemos que no hay como una razón de ser por la cual el director ha apostado por esta canción o esta banda sonora allí en esos momentos, porque la entropía, aunque tiene muchos significados, dependiendo de las disciplinas, pero en este caso enfocándonos desde la física, es la magnitud termodinámica que indica el grado de desorden molecular de un sistema, es decir, es una posibilidad de medida, ¿sí? Una herramienta de medidas. En este sentido, me parece que la propuesta de interpretación del porqué del uso de esta canción allí, en el inicio y en el final de la película, se ata con la idea de representar la facultad humana de la imaginación, que puede ser esa herramienta de medida, ¿sí? Del grado de desorden de algo, como también provocarlo. Sabemos que dentro de nuestra imaginación podemos considerar mundos posibles y de esa misma forma también provocar esos mundos posibles. Pensemos en personajes como Julio Verne, que en su momento, cuando escribió sus libros, ni se imaginaban la humanidad, que el hombre podría llegar en algún momento a la luna o hacer un viaje en un submarino, etcétera, ¿sí? Entonces esa previsión, esa posibilidad de ver hacia adelante o en nuestra vida de volvernos al pasado constantemente,
es la posibilidad de nuestra imaginación, que es una herramienta que pienso que como metáfora en la película es la que nos enseñan a través de esta situación estos seres que le dicen a Luis que tiene, ¿sí? Que es la imaginación, la posibilidad de cambiar las cosas y sobre todo la aceptación, aceptar, ¿sí? Que algunas cosas no pueden cambiar, como el hecho de que vamos a morir en algún momento, sino que lo que cuenta es la posibilidad de asumir el día a día desde nuestra imaginación, creer que podemos cambiarlo a partir de allí, ¿sí? Y proponer otras aperturas, otras maneras de aceptarlo, de asumirlo, de vivirlo, de disfrutarlo, ¿sí? Entonces, me parece importante ese punto y era lo que quería decirles, digamos un poco, allí en contraste a lo que vos expusiste, Jason, con tu propuesta. No, Juan, a mí sobre todo me queda sonando y me parece muy interesante cuando te refieres al tema de la imaginación como un elemento importante pues en la película. Algo pues que no es para nada evidente, pero que me parece muy valioso en el sentido de que, y pues vos me corregís si estoy equivocado, pues de que no es algo Ujú. aparte de la película, sino que vos estás diciendo que una herramienta, digamos, los alienígenas tenían sus herramientas y vos estás diciendo que la herramienta de nosotros, o por lo menos el de nuestra protagonista que es Luis, la herramienta que hizo posible ese puente entre ella y los alienígenas fue la imaginación. La capacidad también que hay en nosotros de adaptarnos, de imaginarnos pues nuevas realidades, nuevas posibilidades. ¿Me acerco Exacto. más o menos a lo que querías referirte? Sí, 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 claro, es sobre todo considerar que aunque las cosas tienen un fin, como pasa con el personaje de Luis, que ella sabe que va a tener una hija, que va a tener una relación con este personaje y que su hija va a morir de cáncer. Y sabiendo eso, asume o acepta digamos, ese mundo posible y lo asume desde la imaginación, es decir, con la posibilidad de quizás mejorar el hecho de comunicarse más, de decir lo que siente. De hecho, el personaje, el Ian, se lo dice cuando ella se lo pregunta, ¿qué pasaría si pudieras ver o si supieras qué va a pasar ya en tu vida? Él dice, pues yo creo que trataría de decir más lo que yo siento. Entonces, tener la posibilidad de vivir nuestra vida es saber que la imaginación es esa herramienta eficaz que nos da, digamos, nuestra humanidad, ¿sí? Nuestro ser humano, de imaginarnos otras alternativas y posibilidades con relación a lo que nos ha tocado como vida, el contexto difícil y complejo Sí. que podamos tener. Sí, Juan, Entonces, Juan, sí, puedes ajá, leer. voy a leer lo último pues que estoy viendo. Paula C. Uribe Polo dice, ojalá lograran abrir el espacio virtual para una charla entre las personas que están en línea, porque es difícil seguir la conversación del chat con la que los moderadores hacen. Estoy de acuerdo. Para mí que Mm, soy un tanto sí, dispersa. Además que todo lo que se habla es muy interesante para la comprensión de la historia. Eh, de bueno, acuerdo. y pues Juan es testigo de eso, ¿no? De hecho, desde nuestra primera transmisión, nosotros teníamos como posible herramienta un canal de audio para, Ujú. para el chat, o sea, para las personas que quisieran participar. Pero claro, como apenas estábamos empezando, pues no sabíamos bien si eso era, si a la gente en verdad le interesaba, si en verdad eso no les gustaba. Tampoco queríamos presionar a las personas de que tenían que hablar. Entonces nosotros entre los dos quedamos en que no, por ahora solo el chat y ya vamos viendo, pero siempre está esa posibilidad y que de hecho la estamos trabajando y es de crear, eso se llama un canal en Discord. Nosotros les damos el link Ujú. y ustedes simplemente entrarían a ese link y empezamos a hablar por audio. Y entonces, Exacto. y por lo que veo,
hoy han habido más de una persona que han que les interesaría eso y para mí es suficiente para intentarlo. Entonces en el transcurso de esta semana, no sé si a ustedes les parece, si les gusta, vamos a trabajar en eso, en ese canal, en crearlo, en modificarlo y empezar a dar indicaciones de cómo se utiliza. Eso no tiene ninguna ciencia en verdad, o sea, no se preocupen, eso no es nada difícil. Y ya, y para la próxima transmisión, el que quiera entrar a ese canal entra y dialogamos entre todos. O sea, no sería libre. ¿Qué dice? Vamos a ver qué dicen. Tatiana dice, sí, es cierto, si al menos fuera una llamada por Discord sería mucho más participativo. Claro, no sería una llamada propiamente, sino sería un canal. O sea, es un canal al cual uno da un enlace y los que quieran entran. O sea, no importa el número de personas, ¿vale? Paola Bar dice, el budismo nos plantea que la vida es un sueño, por lo tanto el sueño es la realidad. El recurso del sueño ampliamente usado en la cinematografía se usa en la película como herramienta útil para conectar con la verdad. Bueno, ahí me gustaría decir algo, Jason. Sí, dale una pausa y proponerle que escriba algo más bien y dale. Dale, Juan. Sí, con relación a lo onírico, ¿cierto? Es Paula, ¿cierto? Que lo dijo. Sí. Sí. Eh, lo onírico me parece importante porque pienso que es la representación de lo imaginativo en el sentido de los signos, como así. Eh, la posibilidad que tenemos en nuestros sueños de ser dioses, digámoslo así, de volar, de explorar mundos, de incluso podernos morir y pues ver que seguimos vivos, nos da esa idea de que, como pasa en nuestra imaginación, aquí ya en la vida real despiertos, eh, sucede esta representación. Entonces, sí, pienso que los sueños, entendidos literalmente, como también los sueños de manera metafórica, entendidos como esas no sé, previsiones, esos estados de porvenir, esas ideas o metas que tenemos frente a la vida, son muy importantes y que le dan sentido a nuestra vida. Me parece que en la película se maneja eso como un estado de metáfora, ¿sí? La metáfora, insisto, a través de la imaginación que tiene la protagonista de la película para imaginarse, ¿sí? Posibilidades diferentes a lo que le está sucediendo, ¿sí? De hecho, el signo o los signos del lenguaje de los heptópodos, que son circulares, que no tienen principio ni fin, es otra representación desde lo audiovisual que propone la película frente a eso, ¿sí? Juan, ¿qué más hay? ¿Qué más nos dicen? Eh, Paula Uribe Polo nos dice, el tema del tiempo es algo que me eleva mucho en esta peli, a pesar que las narraciones son lineales, responden a un tiempo lineal, el montaje, como ustedes lo señalan en su análisis, permite por momentos experimentar el presente de tal manera que se superpone las imágenes del pasado, del futuro. Sí, creo que ese es el recurso por excelencia del lenguaje del cine, del audiovisual, ¿no? El arte de mostrarnos eso que figurativamente al leer un libro nos tendríamos que imaginar, ¿sí? El cine nos lo representa, como Jason nos explicó en su análisis, con recursos cinematográficos o de edición, ¿sí? Que nos dan la posibilidad de tener ese efecto de pasado, futuro, ¿sí? Y bueno. Es que exactamente, y yo creo que los compañeros que nos están acompañando en este momento sienten eso, ¿no? Que es una película que aparentemente parece ser muy sencilla, sin mucha parafernalia, pero que en el fondo hay demasiada tela que cortar, demasiada cosa que decir. O sea, uno se queda corto, Claro. en verdad que uno se queda corto a la hora de interpretar, de decir todo lo que ustedes están diciendo, ¿no? O sea, eso es lo que más me encanta de esta película, que se vendió una película de ciencia ficción, pero fue algo muy raro en mercados. Yo no sé cómo le habrá ido, ¿no, Juan? A esta película.
A mí, o sea, para mí fue una sorpresa cuando la vi, por ejemplo. Es precisamente por Sí, eso. lo, lo que pasa es que la película se vende como la idea de hablar de vida en otros mundos, ¿no? Tenemos de entrada el asunto alienígena y el asunto pues de todo lo que eso conlleva o connota, como decíamos al comienzo de la transmisión, de hablarnos de ciencia ficción, ¿sí? De algo que no existe. Pero damos cuenta, pienso que la película eso lo propone como una metáfora, como una idea de hablarnos de algo más profundo que tiene que ver con todos nosotros. Y es allí donde los significados toman muchas direcciones, las interpretaciones, y pues nos vemos abocados en decir muchas cosas, porque además cinematográficamente, como en términos filosóficos, ¿sí? La película da para hablar desde allí. Sí. Yo no recuerdo quién fue entre las personas que nos están acompañando que nos estaba preguntando si alguien había leído el libro o no. Me gustaría saber si esa Sí, persona, pues, que le gustaría de pronto proponer. N- Particularmente yo leí una parte del libro y una parte del guión escrito. Pero, pues no, o sea, yo no leí el libro completo. S- Vi entrevistas que le hicieron al guionista que me parecieron, pues, interesantes respecto a lo que nosotros íbamos a ver en la película. Y era llegar a algo que uno ya asume, ¿no, Juan? En cuanto a es- sí, este asunto de adaptar un libro a una película. O sea, no es algo nuevo. O sea, claro. no solo les pasa a ellos, No. sino a todas las personas que van a adaptar un libro a una película. Ujú. Y lo primero que decían el guionista de esta película era, no, este libro, esta novela funciona muy bien como literatura, pero como película no sabíamos cómo. Y de hecho, ¿cómo te digo, Juan? Era un libro o una historia que era muy interesante para los estudios y eso, pero nadie la quería tocar por lo difícil que era. Era un reto llevar eso a cine. Ah, no la querían tocar. Por supuesto. Ajá. Y Pues, pues bueno, es lo que pasa ahora. Sí, finalmente el guionista que la tocó bien, o sea, la cogió bien. Porque, y yo creo que eso es lo bonito del arte, ¿no? Que las cosas se hacen bien cuando se sienten. O sea, como quien dice, el man, o sea, lo primero que el man dice como razón es, me llegó. O sea, esta vaina me afectó. Me... Yo dije, yo tengo que escribir esto. Y fue el reto, o sea, ya fue una cuestión del man de decir, nosotros cómo podemos llevar esto a cine. Entonces no sé a qué se refería la persona que nos preguntaba ahora, porque son dos formatos muy diferentes, ¿no? Que funcionan de maneras sí, diferentes. lo que pasa es que ese siempre ha sido el tema de discusión por excelencia del cine, que es el tema de la adaptación, sí, las adaptaciones. Y nos damos cuenta que asumir esa discusión sin separar las dos artes que son la No se puede, literatura exacto, Juan. y el cine, de por sí ya ofrece un conflicto enorme. La Demasiado. literatura, sabemos, la literatura sabemos que nos ofrece algo que no nos puede ofrecer el cine, que es justamente lo que estábamos hablando ahora, la imaginación. Estimula la imaginación a través de imaginarnos los personajes, las situaciones. Por lo menos para los que hemos leído Cien años de soledad, sabemos que la idea que tenemos de José Arcadio va a ser muy diferente, ¿sí? La idea que tenemos de la lectura sobre el libro es muy diferente, etcétera, etcétera. Pero en la película el director, Y lo mismo pasa con el cine. El cine te puede ofrecer cosas que la literatura no te puede ofrecer. Entonces yo creo que sí, allá voy. el juego está Ento- en eso. ent- sí, allá voy. Entonces el cineasta a través del arte del cine, que es la imagen, el sonido, el montaje, etcétera, nos va a proponer su idea o su interpretación, digamos en este caso poner un ejemplo que ya viene, incluso Cien años de soledad, ¿sí? Nos va a proponer esa lectura. Entonces en este libro, en esta película, perdón, vemos que hay una lectura de un libro que se ha escrito, que si ese libro lo leyera, por ejemplo, Christopher Nolan, pues tendría otra propuesta, ¿sí? Otra lectura, ¿sí? De esa o interpretación de ese libro. Entonces allí es donde los dos lenguajes no riñen o no tienen por qué reñir, ¿sí?
son lenguajes diferentes, sino que en el cine se pueden complementar, ¿sí? Bueno, Entonces, bueno, ya Paula Barnos, ya Paula Barnos quiere joder la cabeza. Está diciendo que ¿qué tal si el futuro afecta el pasado? La idea del tiempo circular, donde el principio y el final se encuentran, es fascinante. Y bueno, yo creo que más o menos en eso es lo que nosotros exploramos con el análisis que mostramos al principio, ¿no? Que es lo que trata de hacer la película, de plantear una posibilidad, una realidad dentro del universo de la película, no dentro de nuestra realidad, sino dentro del universo de la película en el que el tiempo fuera circular. Lisbeth, Juan, ayúdame ahí. Sí, dice Lisbeth Mejía, hay algo que me gustaría mencionar y que a mí me vino a la cabeza, la intuición. En este caso, desde la mujer, porque esta característica es principalmente femenina. En ese grupo de hombres, esa sabiduría propia de la intuición se manifiesta que lo que se sabe no es tangible, demostrable o cuantificable. Las cosas comenzaron a tomar un rumbo más preciso cuando le fue permitido a Luis a seguir ese saber. Pues es muy bacano. Bueno, Esa lectura sí, es muy bacana. Es una lectura. Porque Bueno, yo nunca yo no me había hecho esa pregunta, pero está muy bien hacérsela. ¿Por qué ella y por qué no él? Está chévere, me gusta mucho. Porque dentro de la película se nos muestra es ¿cómo se dice? ¿Un universo o una realidad de hombres? Sí, bueno, el campo de No, la, no, pues, o sea, me no refiero a sé, la de la película. ciencia. No, o sea, a la Sí, de la película. ciencia. No, a la película. O sea, los Sí, por eso. personajes. O sea, los personajes Por eso. principales son el general, los soldados. O sea, digamos No, que sí, pero es un mundo de hombres dentro del universo de la película. O sea, si no me quiero pues meter en tal, sino dentro del universo de la película, el universo que nos plantean a nosotros es de hombres, ¿no? Y pues chévere, la lectura que hace Lisbeth Mejía me parece interesante. Elegir una mujer dentro de eso. Dale, Juan. mira, yo creo que esa lectura se afianza es por el tema biológico, que es el tema de la hija. La hija es la que conecta, o digamos, su conexión maternal conecta la estructura de la película en la medida de la posibilidad de tener o extender su vida. Es decir, en última sabemos que la manera de nosotros ser inmortales en términos biológicos es a través de nuestros hijos, pero cuando decimos nuestros hijos, en términos de género, sabemos que son las mujeres las que tienen hijos, no los hombres. En ese sentido, Luis era o es el personaje, digamos, que comprende y evidentemente en la mujer recae la intuición que conlleva ese acto, ¿sí?, biológico de la creación. Y de asumirlo, tanto ¿no, que Juan? se demuestra que y asumirlo, por supuesto. Asumirlo porque Ian no lo soporta. Ian no soporta esa verdad. Claro, y sobre... Sí. ¿Leo lo que dice Joana o terminas, Juan? ¿O qué? Sí. ¿Leo? No, lee. Vale, Sí. Joana Mejía nos dice, además, la decisión que tomó ella al arriesgarse a mostrarse sin traje, pues demuestra la importancia de la sensibilidad al comunicarse. Y me gusta mucho, y gracias Joana por decirlo, porque es algo, bueno, es algo que había olvidado, que cuando en verdad nosotros nos vamos a comunicar, uno tiene que tener la posibilidad de dejar algo de sí, y lo mismo la otra persona para que en verdad haya una comunicación, la capacidad de ceder, ¿cómo se dice? De demostrar al otro un poco de vulnerabilidad para que el otro también lo haga, y en ese sentido entablar una verdadera comunicación. Me gusta lo que ella dice porque es algo muy importante en el terreno de la comunicación. Si una persona de entrada no es capaz de ceder, de entregar algo de sí, no iremos, no se va para ningún lado.
Y en esta película ella lo demuestra y es muy bacano, porque lo demuestra sin decirlo, sino con una imagen. Es ella quitándose el traje. Para los que se preguntaban qué significaba eso, es precisamente eso, la vulnerabilidad. Yo pienso, yo pienso sí, complementando, yo pienso que es sobre todo el reconocimiento del otro. Para reconocer al otro hay que estar a la altura de él, es decir, si ellos están mostrando sin uniforme, ellos me refiero a estos entes, a estos seres extraterrestres, lo más indicado, como ella los menciona en ese momento en la película, es que la puedan ver, ¿sí? Porque ella es lo que resalta es eso. Sí. Ellos necesitan verme, ¿sí? Y ver es ver eso, ¿no? Ver que estás igual al otro. Entonces, en un sentido, digamos, de comunicación Vulnerable, ¿no? empática. Vulnerable. Sí, O sea, porque te sí, acordás que claro. ellos hacen la salvedad de decir, no, o sea, si ellos quieren nos asfixian, porque ellos son dueños de ese Sí, no, claro. espacio. Además, por ejemplo, sí. Como cuando Entonces, un... hay una, Dale, Juan. Hay una... no, hay una situación digamos, de unas condiciones para que suceda ese pacto de comunicación, ¿cierto? Que es la confianza, ¿sí? Y la confianza es eso que tú mencionas, por ejemplo, que ellos tienen unos medios físicos de poder terminar con todo, que es ese espacio gravitacional, pero también del otro lado hay también la posibilidad de hacer daño, que precisamente lo hacen, ¿sí? Y cuando ellos rompen esa confianza con esa bomba, tanto es así que ellos esperan una represalia, porque el ser humano, ante todo en nuestra Vengativo. naturaleza está la violencia, ¿no? Y la venganza, Lo exacto. bélico, lo bélico. No, Entonces, Juan, sucede que no es mira, así. y con lo que ella dice en cuanto a el simbolismo, el símbolo que hay detrás de quitarse la ropa, me recuerda mucho algo tan sencillo como cuando tú te le quieres acercar a un gato de la calle. A un gato, o sea, a un gato de la calle que no te conoce, si tú te le vas desde la altura que nosotros tenemos, él se va a sentir agredido, violentado. Y si uno se agacha y se le acerca a él y extiende su mano, o sea, si me entiendes, hay una especie de códigos que trata de qué, de poner a las dos partes en la misma posición de vulnerabilidad, no tratar de que uno esté por encima del otro. Entonces yo creo que ese A mí asunto a de... mí me sí, Dale, Juan. ¿Qué? sí, dale. No, que Paula Uribe nos dice acá a manera de pregunta si es ceder o una situación de intercambio. Yo Me creo que gusta esa es duda que ambas, pero plantea. ¿no te parece que es ambas cosas? Sí, pero justamente eso, ¿no? O sea, el ceder es precisamente por un propósito. Y el Ujú. propósito de intercambio, es decir, de conocimiento, el lenguaje ante todo es una interpretación del mundo. Sabemos que, por ejemplo, el hecho de que nosotros estemos acá en este código hablando español Sí, nos hace ver la vida de una manera muy diferente a alguien que esté hablando inglés o que hable inglés, ¿cierto? O alemán o mandarín, etcétera. Cada lengua, por eso cada lengua representa una manera de ver el mundo, de sentir el mundo. así Y es, cuando Juan. una lengua desaparece una manera de sentir y de ver el mundo. Pa- Entonces ese intercambio que hay ante un lenguaje, digamos, extraterrestre y un lenguaje humano, ¿sí? Es ante todo una situación de intercambio, pero el ceder es ante todo, digamos, como la condición. Hay que ceder, hay que mostrar confianza, ¿sí? Exacto. Para conocer esa idea de mundo del otro. Paola Bar habla de, me gustó mucho también la escena donde pone la mano en el vidrio, es decir, aquí estoy para ti. ¿Te acuerdas lo que te dije, Juan, de la escena que iba a poner? Sí, Bueno, sí, sí, sí. para que sepan, yo iba a poner una escena de esa misma escena en la que ella pone el vidrio y la iba a poner paralelamente a la primera escena que aparece en una película de Ingmar Bergman, de Persona, donde también hay un muchacho poniendo una mano en el vidrio y la idea era que discutiéramos sobre esa, pero bueno, eso luego lo hacemos. Si algo lo subimos al canal de Facebook y lo discutimos ahí. Pero me gusta que ella lo haya pillado porque sí, a mí también me parece un momento demasiado importante en el terreno de la comunicación, teniendo en cuenta que esa película de Ingmar Bergman de Persona también trata sobre la comunicación.
Y bueno, no quiero entrar en terreno si no lo mostré, o sea, no merezco hablar sobre No me... sobre esa escena sin haber hecho la tarea. A ver, mira, Juan, Paola C. Uribe nos dice, Sí. eso de ceder me parece la mirada desde los humanos, no tanto de los septópodos. Ceder implica una posición de poder desde la lógica humana. El lenguaje en ese sentido es un campo de batalla. Por eso los militares eran tan prevenidos con eso. Yo siento que con los septópodos no era esa relación de ceder, sino de intercambiar. Bueno, de nuevo, esa discusión entre qué es ceder y qué es intercambiar, ¿no? Porque es una decisión que tanto uno cede y que tanto se intercambia, ¿no? Van de la mano, pienso yo. Ujú. Sí. Juan, creo que ayúdame ahí, Juan. Lisbeth, porque dice otra de las reflexiones. Ah, sí. Y dice, otra de las reflexiones que yo hacía mientras veía la peli es sobre nuestras acciones y decisiones. Cuando están determinadas por el miedo, usualmente suelen ser más torpes, sesgadas, cerradas. No se ve más allá. Cuando se deja el temor atrás y hay una apertura a la diferencia, a establecer vínculos, se logra el avance, se logra construir, unir, no dividir. Sí, estoy absolutamente de acuerdo. Pienso que el miedo, el estado del miedo, sí, como sentimiento y como reflexión frente a muchas cosas que nos pasan en la vida, es un gran obstáculo que por medio del lenguaje pues viene a representar, como lo dices, Lisbeth, en la película, una idea de metáfora, ¿cierto? Eh, sí, sabemos que derrotar esas barreras que nos intimidan el hecho de hablar, de expresarnos, es una de las cosas que debemos hacer como seres humanos para tratar de expresarnos o hablar mejor desde nuestro sentir, ¿sí? En ese sentido, pues encontramos lenguajes llenos de odio como reacción inmediata a las situaciones que nos pasan en la vida. Eso lo vemos en la cotidianidad, ¿cierto? Las peleas que a diario suceden por una situación muy sencilla o simple y la reacción inmediata es el hecho de la rabia, del odio. Y eso es una representación del miedo de detenerse a escuchar al otro, el miedo de decir, uy, me equivoqué, el miedo de decir perdón, el miedo de reconocer que somos frágiles, que nos equivocamos. Y desde nuestro contexto de ahí entra el machismo de una manera muy fuerte, ¿sí? Y bueno, como vemos, es otro tema que allí podría dar para hablar mucho, seguro. Y sin duda me parece muy interesante. ¿Qué mensaje nos queda por leer, Juan? Varios. Crear un vínculo, ya, la comunicación. Tu caneta dice, interesante eso de la violencia, ¿eso ya lo leímos? No. Dice tu caneta que había leído que la violencia es algo de la masculinidad. No significa que no haya mujeres violentas, las mujeres también tenemos lo femenino. Entonces eso de la violencia no la vemos en ese lenguaje circular. La violencia tiene que ver con el miedo, y el miedo tiene que ver con lo lineal y en cuanto a las pérdidas, a la muerte. En lo circular, la muerte consiste, como decía la compa ahora, todo el comienzo es el fin y viceversa. Una lectura muy interesante. ¿Qué opinan ustedes, Juan? ¿Qué opinas tú de eso? Yo me quedo muy corto. Bueno, la analogía de lo circular y lo lineal como comparación, sí, digamos que el miedo hace que tú gires, digamos, en un mismo bucle, que no salgas de ese círculo, mientras que, no sé, lo contrario que sería la comprensión, el hecho de aceptar al otro, es algo que permite continuar, ¿no? Seguir, generar caminos, aperturas, salidas. Creo que en ese sentido la analogía me parece Bacano, sí. interesante. Joana Mejía dice que en ese sentido de ceder e intercambiar hay una escena donde se discute en cuanto a la importancia de hacerlo con otros países para lograr comunicarse con ellos. O sea, algo mira, Juan, antes de que vayas a decir algo que me gusta en cuanto a las personas que están participando en el chat,
y que es algo que nosotros no habíamos por ahora tocado en nuestros análisis, era la necesidad del negocio, o sea, de negociar con el lenguaje, de cómo llegar a un acuerdo con el otro, con alguien que es muy diferente a nosotros. En un primer nivel, entre las naciones, ¿no? Entre los países, en un primer nivel. En un nivel más alto, con los alienígenas. Entonces es algo, una salvedad que veo que en el chat muchos les interesa, y es eso, ¿no? Como explorar esa importancia que hay en el ceder, intercambiar y negociar en cuanto al lenguaje con otras personas, otras naciones, con el otro. De acuerdo, sí, la película lo enseña también cuando muestra que China, o sea, la idea es que China comparta su información y de esa manera muestra que es solidario, ¿sí? Y con las demás naciones que son 12, o sea, 12 naves, 12 puntos estratégicos, y cuando se ponen de acuerdo, pues que es esa fiesta donde al final este general le confiesa a ella que lo había llamado y todo eso, pues le dice que es gracias a ella que hubo esa situación de encuentro, de unión, ¿sí? Y esa unión vemos que se da es porque alguien en el momento cede, y en ese momento es China, que tenía una información vital, importante, y eso hace que los otros demás, ante ese gesto de confianza, de ceder, llamémoslo así, pues se arriesguen también a hacer lo mismo, ¿cierto? Entonces, claro, siempre la propuesta de un conflicto es que una de las partes ceda, ¿sí? Justamente no sucede tal situación digamos, de reconciliación, es cuando las dos partes se niegan a ceder, ¿sí? Y pues obviamente siguen en su bucle, en su círculo de odio, de venganza, etcétera. Y bueno, ahí obviamente estamos hablando de un contexto de nuestro conflicto armado colombiano y podemos desplazarnos pues en el análisis también por ese lado. Exacto, Juan. Tu caneta dice que la muerte no existiría en ese lenguaje. Se significa es aquello que no está presente. El presente en este caso está mezclado con el pasado y el futuro, todo es lo mismo. Y el lenguaje es saber ordenar ese rompecabezas que condensa los tiempos y lo espacial. No, o sea, de entrada a mí me vuela la cabeza hablar del tiempo. Te lo digo, Juan. O sea, yo no puedo dar respuestas así rápidas sobre el tiempo. Por eso edito videos. No, el tiempo se entiende, sí, el tiempo como base sabemos que es una construcción sociocultural muy y un montón de complicada. cosas. Y también es una cuestión física, ¿sí? Es un fenómeno físico con evidentes muestras de existencia y probabilidades, etc. Por eso es que se complica el asunto. Exacto, sí, Juan. Esa es mucha maldita película, de acuerdo, maldita película. Es muy buena, muy buena. Y espero que la hayan disfrutado al igual que la hemos disfrutado nosotros. Y que espero en verdad que la hayan pasado un buen rato compartiéndola juntos. Que no es lo mismo, ¿no? Verse una película solo a vérsela en un cineclub, y nosotros hemos tratado de brindar eso, de colectividad. Paola dice algo. Leamos, sí, Paula, por favor. Ahora el cambio de opinión del ministro chino solo se da cuando escucha las últimas palabras de su esposa. Nos recuerda que conectamos con el otro desde la vulnerabilidad. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y a eso me refería, Juan, cuando yo te decía de que uno pillarse ciertas cosas de la película y eso, y lo que, bueno, y tú estás de acuerdo conmigo, amplía la discusión, como que da pie a que se hablan de cosas de que de pronto uno no haya visto. Y claro, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Paola, con lo que solo escuchamos las últimas palabras de su esposa, porque de qué otra manera un general como ese hubiera podido ceder, si no era con algo que determinadamente probara de que nadie más lo sabía, solo ella, y que tuviera una estrecha relación con algo emocional,
Es algo muy fuerte en cuanto a lo emocional. Y listo, tiene razón. O sea, ella no le está diciendo, vea, yo lo llamé a decirle los códigos de sus bombas nucleares. ¿Me entiendes? O sea, no le llamó a decirle algo técnico. Que también pudo ser un recurso, o sea, uno nunca sabe. Sino que se eligió algo emocional. ¿Por qué? Y yo creo que ella lo dice, porque nosotros conectamos mucho más con lo que nos duele o nos hace sentir. Por supuesto que, Y que es lo que nos que hace humanos. nuestro lenguaje, Dale, Juan. nuestro lenguaje sobre todo hay que entenderlo como pensamiento, ¿sí? El lenguaje ante todo es una manera de pensar, ¿sí? Y la manera de pensar que tenemos se representa a través de un código que es una determinada lengua, ¿cierto? Allí hay unas precisiones que hay que hacer. En ese sentido, digamos, la interpretación que hace el hombre, digamos, el general, con relación al hecho de su esposa, puede ser muy diferente a la que tenga un alemán o un inglés. Sí, las maneras incluso de la muerte, del rito de la muerte, sabemos que culturalmente tienen un montón de interpretaciones. A mí lo que me parece interesante y quisiera como con esto tratar de unir lo que está pasando. Y está muy bien esa lectura, Juan, dale. Sí, es que como estamos viendo todos acá en el ejercicio de los mensajes por chat y lo que nosotros estamos acá haciendo, es darnos cuenta que justamente desde nuestro lenguaje, es decir, desde nuestra manera de pensar, estamos haciendo diferentes interpretaciones de un mismo producto artístico, llamémoslo así, viendo o fijándonos en diferentes situaciones. Eso hace que nuestro lenguaje, es decir, nuestro pensamiento fluya, vaya y venga, ¿sí? Se retroalimente, ¿sí? Y pase justamente por esa situación de muestra de que nos reconocemos en el otro en la medida que exponemos nuestras ideas para enriquecer las que tenemos y aportarle a las de los demás. O sea, yo no sé, Juan. Yo creo que... ¿Qué opinan ustedes? Las personas que nos están escuchando. A nosotros nos interesa es que ustedes hayan pasado un muy buen rato y hayan gozar de compartir su experiencia con nosotros. De eso se trata, ¿no? Esto no se acaba acá. Esto no se acaba acá. La página sigue funcionando. Si ustedes sienten que les quedó algo por decir, nosotros los invitamos y los incitamos a que lo escriban y hagan algo con eso y nos lo compartan. Nosotros lo publicamos, ¿vale? También de eso se trata, de escribir sobre lo que nos interesa y de lo que nos gusta. Creo que Juan podría decir algo sobre eso. Sí, parece que justamente con este ejercicio que estamos, sería muy interesante ver una reseña, ¿sí? Un análisis, digamos, de la película que acabamos de ver y pues poderlo ver representado en un texto y compartirlo por acá, por la página y bueno, hacer un diálogo, digamos, ya más pausado, diferente con ese producto, digamos, artístico. Como también puede darse en otros planos, como el plano de la pintura, el plano del dibujo, el plano mismo de un audiovisual, etcétera, etcétera. Entonces es como hacer una red de interpretaciones, digamos, de ver o a partir de ver una película y unirlas acá para que todos dialoguemos con ello y nos conozcamos desde allí, desde nuestro saber, desde nuestros conocimientos. Y bueno. Juan, Lisbeth escribió algo. Sí. Ella dice, pienso que la fuerza del amor acá no es solo de pareja, ¿sabes? Pero creo que esto se lo está contestando. Ok, no sé. Bueno, igual lo voy a leer. Pienso en el amor como concepto más elevado. Luis no actúa solo por amor a ella. Ella usó su intuición y su saber en favor de la humanidad y de cierta manera por amor a ese otro ser distinto. Insistió en tener esa comunicación con ellos
no descansó hasta lograrlo. Así no lo dijera, fue algo más sublime lo que la invadió. Ok, bueno. Y se une con lo que vos decías, Juan. Se une con lo que vos decías anteriormente. Sí, el sentimiento del amor, pues también sabemos que es como una lectura subjetiva, ¿no? Y bueno, pues para los que ven amor, tal vez otros vean, no sé, interés o bueno, yo qué sé. Juan, Pero sí, pero ¿sabes con qué lo dime. conecto, Juan? Sobre todo con algo que vos escribías en Facebook cuando publicaste, no sé si fue un tráiler o una imagen, creo que se tenía que ver con la valentía de asumir lo que sentimos. Entonces creo que va Ah, por... claro. Entonces creo que me gusta como conectarlo más bien es con eso que tú decías en ese entonces. Ah, bueno, O en sea, ese como esa sentido pienso valentía de que asumir eso, el dolor, lo que sentimos, sabiendo lo que va a pasar. Bueno, sí. Ujú. Bueno, si es desde allí, pues es como la idea de asumir que ante todo la empatía es el acto de tener la valentía de asumir lo que el otro siente, ¿sí? Con la idea justamente de que la otra persona se dé cuenta que le estamos dando un lugar, ¿sí? Por eso pienso que el empático no es simplemente decir es que pues yo te voy a dar la razón por darte la razón para que estés contento, no, es asumir que en la situación de reconocer al otro hay un reconocimiento de nosotros mismos, ¿sí? En el hecho de que el otro ser humano piensa, siente diferente a nosotros y que en ese sentido la otra persona también puede darnos un lugar en él. Entonces por eso es una situación de doble vía, pero ante todo es un acto valiente, ¿sí? Valiente de salir de, digamos así, una burbuja, de una zona de confort y no ponernos allá en el espacio del otro, sino que el otro sea lo que es, pero permitirlo dejando ser justamente al comunicarlo, al expresarlo, al decirlo. exacto, Juan. De eso es. Eh, ¿Lee, Juan? Bueno, ¿Qué queda pendiente por leer, Juan? creo que ya estamos bien amorosos y aquí al final tu caneta dice que mi definición de amor es la de Henry Mencius, poeta belga. El amor es la ocupación del espacio, decía él. Bueno, vemos allí que es justamente eso, ¿no? Hay muchas interpretaciones al respecto, en relación pues al concepto del amor. Y bueno, Juan, yo estoy muy contento con, con la transmisión de hoy. O sea, uno con estas cuestiones de las transmisiones siempre es un azar porque uno no sabe de qué va a pasar, si el internet se va, si la luz se va. Entonces siempre es una suerte de azar, ¿no? Uno no saber qué va a pasar. Nosotros tenemos todo organizado desde muy temprano. Nosotros dos practicamos, pero al final de cuentas el tema técnico no está en nuestras manos y uno nunca sabe qué va a pasar. Entonces agradecemos a las personas que nos han acompañado hasta este momento y que esperamos que también hayan pasado un momento agradable. La próxima película les va a encantar también. Es una maravilla. Creo que Juan la va a presentar. Y Juan puede decir algo sobre ella. Enamóralos, Juan. Sí, no, mientras tanto, sí, pues vamos a ver Shame, sí, o Vergüenza, digamos, en español. Es una película del director, se me va el nombre, Jason, ¿cómo Steve es que es? McQueen. Steve McQueen, que es británico, sí. Otro referente de película de él sería 12 años de los esclavitud. 12 años de esclavitud. Ajá. Digamos En que esa película, en este caso, o sea, digamos que vamos directo a la película, la maravilla que es Shame, ¿no? uh-huh, A eso. la situación del conflicto que nos propone a partir digamos, como problema psicoanalítico, sociológico de un ser humano, a partir de
digamos, de un conflicto que tiene con eso y el mundo dramático que sucede a partir de él. Es digamos, una situación propicia para lo que estamos ahora viviendo con todo este tema de la cuarentena, del encierro, la depresión, la ansiedad. Es una película que nos puede ayudar mucho a leer esta situación y ampliarnos. Sí, efectivamente, como dice Paula acá, con el lindo Michael Fassbender, sin duda. Es una actuación brillante, justamente la de él, y una propuesta de reflexión muy interesante de esos avatares que nuestro ser se mueve también, que son nuestras pasiones, nuestras emociones y sentimientos. Entonces, bueno, seguramente va a ser una película que también nos va a dar la posibilidad de abrir un debate muy interesante en el cual esperamos que los que estamos aquí nos acompañen y muchos otros más y poder tener la posibilidad ya allí de hacer un chat, Uf, ¿sí? O en el canal que hablamos de de Discord. hacerlo como más dinámico. Sí, digamos que en ese caso Sí, de Discord. nosotros, Juan y yo, nos comprometemos en el transcurso de esta semana de trabajar en ese asunto y asimismo irles explicando de cómo se participa en eso, que les aseguro, no tiene ciencia, es muy fácil y ya, o sea, nosotros les explicaremos cosa que antes de la transmisión ustedes ya sepan de qué se trata y cómo será, ¿vale? Para que participemos y hagamos parte de este cine club. Muchísimas gracias a todos, ¿vale? Algo, yo no tengo nada más que agregar, Juan. ¿Qué No, dices? ¿No? yo, bueno, por último, me gustaría mencionar que otro de los temas, pero para dejarlo allí como en mención, Ok. porque sé que podría incitar a muchos diálogos, es el tema que nos propone la película a partir del conflicto, o bueno, el contraste, ¿cierto? Entre el destino, ¿sí? Digamos como lo que tenemos predestinado en nuestra vida versus la decisión o el estado de decisión. ¿Decidimos o hasta cuánto decidimos, tenemos la posibilidad de decidir o hasta qué momento o espacio tenemos que nuestra vida es una situación predestinada? Sí, me parece que ¿Querés dejar este cineclub este día con el tema sí. del libre albedrío? O sea, Más que libre albedrío, más ¿querés que que nos libre vayamos albedrío, con esa bomba? más que eso, por eso te digo, es el conflicto que se ofrece a partir del Mira, esto. destino No, fue madre. y la... No, yo sí, sé a qué te refieres, Juan, pero o sea, esa Ujú. bomba. Sí, claro, es para incitarlos allí Pero no aquí, muchachos. a la, Es que no. a la, a la, a la situación, sí, de la reflexión. No, o sea, muy agradecidos con todos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y espero que hayan disfrutado, Juan. Muchas gracias a ti también por estar aquí en este espacio de nosotros. Ya, Sí, igual. cualquier cosa, ustedes ya saben, pueden preguntarle a él o a mí. Y nosotros estaremos atentos de la página y de lo que pase. Y estaremos trabajando juntos en el canal de Discord para posibilitar ya una charla con audio en la próxima transmisión. Y ya me despido, De acuerdo. Juan, me despido. O sea, muchas gracias, buenas noches, que pasen una grandísima noche. El link, bueno, el link quedará guardado en Facebook, o sea que para las personas que de pronto se perdieron una parte o algo, en cualquier momento lo pueden consultar. Nosotros mañana estaremos compartiendo un nuevo link, porque nunca sabemos qué pueda pasar. Mañana compartimos un nuevo link para los que se hayan perdido alguna parte de la transmisión. ¿Vale? O sea, un abrazo a todos. Ujú. Muchísimas gracias. Y bueno, Sí, gracias a todos hasta luego. y estamos en contacto. Vale. Muchísimas gracias. Bueno, voy a irme de nuevo a la página de inicio, Juan, para dejarles el tráiler de la próxima película.